¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. ¡Así es! ¡Soñando despiertos! Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Somos sus presentadores Pablo Emiliano Olivera y Ramón Reyes. Adivinen quién es quién. Pero bueno, ya estamos aquí en un nuevo episodio, muy contentos. Yo creo que ya casi suplicando que sea sábado o domingo, ¿no? Sí. Yo he estado toda esta semana nada más esperando el domingo. Todos, bueno, desde que las escuelas pues también tienen sus vacaciones de Semana Santa y a la mayoría les da pues solamente la Semana Santa. Entonces ya están muy felices porque han salido de vacaciones. Y a algunos otros les darán también la Semana de Pascua. La primera semana de Pascua. La primera semana de Pascua. Y justo hoy vamos a hablar de, pues, la Semana Santa. La Semana Santa, exactamente. Ya han escuchado primeramente nuestro episodio de la Cuaresma. Esperemos que les haya gustado. Después de ese episodio de la Cuaresma, creo que hemos hablado, se ha transmitido uno sobre el peregrinar. No sé si ese fue luego después. ¿O hubo antes otro? No, el del peregrinar fue la semana pasada. Fue la semana pasada, que esperemos también les haya gustado. Y ahorita vamos a hablar sobre la Semana Santa. Es curioso que mencionemos estos nombres, como esta secuencia de episodios, porque justamente pues la Cuaresma, hemos reflexionado a lo largo de todo este periodo cuaresmal sobre también lo que es, ¿no? Y incluso con los episodios pasados, cómo es también un peregrinar hacia la Semana Santa, que en sí es como este momento de los días santos que comienza Jesús con su pasión, desde el Domingo de Ramos hasta su resurrección. Entonces, pues ya estamos a la vuelta final. ¿A 2 días? A 2 días de que comience la Semana Santa. Y si tú ofreciste que los chocolates, las papitas, los dulces, etcétera, pues ya casi, todavía falta. Lavar los trastes. Lavar los trastes. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor tú y yo ya estamos como muy empapados, o creo que escuchar Semana Santa, creo que en nuestra sociedad que está pues bastante ya secularizada, más que pensar en esta semana, en la Semana Santa como lo que significa, pues muchas veces pensamos que la Semana Santa lo vemos igual a vacaciones, igual a playita, ¿no? Igual a salir a algún lugar. Al Spring Break. Al Spring Break. Justo. Sí. Pero es el inicio de la primera, que ya. Pero la verdad es que la Semana Santa tiene un sentido como muy profundo. Obviamente tiene orígenes, tiene pues su origen religioso. Claro. Y pues obviamente tiene su origen en el catolicismo, en el cristianismo, justo por lo que platicábamos, ¿no? Lo que platicaba ahorita Emi de esta semana en la que Jesús vive su pasión, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. Entonces, pero vamos así como a profundizar. ¿Qué es la Semana Santa? Justo creo que la Semana Santa es empezando porque por eso se le llama tradicionalmente en la iglesia la Semana Mayor. Es la semana más importante para todos los católicos. Si esta semana no hubiera sucedido hace aproximadamente 2000 años, hace 1990 años más o menos. Sí. Pues la realidad es que no tendría sentido nuestra fe, ¿no? O sea, estamos viviendo esta semana, o vamos a vivir esta semana, tratando de conmemorar y traer a la memoria y celebrar la base más importante de nuestra fe, que fue la entrega de Jesús, su entrega a su pasión, la entrega de Jesús por los pecados del mundo y por los pecados que habían pasado, que estaban sucediendo y que iban a suceder, ¿no? O sea, es el sacrificio definitivo que se le ofrece a Dios para el perdón de nuestros pecados, y después del sacrificio de Cristo no hay necesidad de otro sacrificio más, no hay necesidad de seguir sacrificando animales como lo vienen haciendo los judíos cada año,
ya no hay necesidad de sacrificar humanos como lo han hecho algunas tribus, ¿cómo se llama? Algunas tribus a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sí. No hay necesidad de sacrificar algo ni entregar otra cosa más para volvernos a unir con Dios, para que suceda de nuevo esta amistad definitiva con Dios. Y por eso es la Semana Santa, por eso es Semana Mayor, porque es la semana más importante, más fundamental de toda nuestra fe. Y bueno, o sea, al final de cuentas, nosotros, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra moral, no tendría ningún sentido si no hubiese la promesa de la resurrección, ¿no? Y es lo que dice San Pablo, justamente, ¿no? O sea, que nosotros, pues, creemos en la resurrección justamente porque Cristo, que es ahora sí nuestro líder, y Dios, pues resucitó y nos dijo, es que la muerte no tiene la última palabra, o sea, yo tengo la última palabra y yo soy vida. Entonces, Él le da como este nuevo carácter salvífico, pues a todo el sufrimiento, a toda la muerte, y de allí que también se llame pasión, porque justamente uno puede decir, ok, es la pasión de Cristo y normalmente en esta pasión Jesús sufre, pero nunca hablamos de también cómo es algo que el mismo Dios quiso y que además el mismo Dios fue glorificado por eso. Por lo tanto, si no hubiera sido esta pasión con sufrimiento, después no hubiera habido gloria. Dios fue glorificado en la persona del Hijo, ¿no? Ajá, Dios fue glorificado en la persona del Hijo. Y sin sufrimiento no hay gloria. También, o sea, se llama pasión, sí, por la acción de padecer, ¿no? Y porque allí Jesús está padeciendo. Pero también se puede interpretar como una pasión, algo que realmente te apasiona. O sea, ¿por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué Dios en la segunda persona de la Trinidad vino al mundo? Para mostrar el rostro del Padre, es decir, para mostrar un rostro que era amor, que era misericordia, que era donación total. Y que era amor, que era donación total, que esto es el amor en realidad, ¿no? La donación completa de la persona. Pues es que esto era la pasión de Jesús también. O sea, Jesús vivía y vivió apasionado por nosotros, por todos nosotros, por su iglesia. Y esa era la misión de Jesús que comenzaba ya desde el primer momento de su vida aquí en la tierra. Porque, claro, no se habla de su vida oculta, pero también él sufrió. Y incluso la Biblia dice, aprendió sufriendo a obedecer. Jesús, ¿no? Y eso nos basta para decir, es que, claro, o sea, Jesús demuestra también que es humano y Dios, porque vivió desde pequeño hasta los 30 años, oculto, y después desde los 30 a los 33, ya con su ministerio, ¿no? Y dicen, pero es que entonces no hizo nada en su vida oculta. No, al contrario, allí se forjó, allí aprendió, allí se educó, claro, como cualquier ser humano, por eso es completamente humano y completamente lo mismo Dios. Lo dice el mismo Filipenses, ¿no? San Pablo en la carta a los Filipenses, que Dios, siendo de condición divina, no retuvo a ser igual a un ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, no ahora sí que no condicionó a la condición del humano, sino que vivió plenamente esta condición, a excepción del pecado, ¿no? A excepción del pecado, Jesús sufría, Jesús lloraba, seguramente le dolía algo. Pues claro. Igualmente de bebé, igual que cualquier otro bebé, cuando había alguna incomodidad llegó a llorar, cuando tenía se enojaba, hambre, lloraba. Claro que había un enojo, pero como le llaman, una santa ira, ¿no? O sea, sí. No, o sea, como en él no había pecado, no había ninguna exacerbación también de sus afectos, ¿no? Todo en el justo medio. Ajá. Y también, o sea, esto no le quita que sí haya sentido también tentaciones. Claro. ¿No? O sea, como las tentaciones en el desierto. Y las tentaciones todavía en la cruz también que tuvo Jesús, ¿no? Para decir, desde incluso el inicio de su pasión, que es en el Jueves Santo, como tradicionalmente lo contamos, cuando estaba en el huerto y le dice, Padre, aparte de mí este cáliz, si es tu voluntad, ¿no? Sí, porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, pues, si hubiera sido por Jesús, pues también en su condición humana, pues lo hubiera dicho, no, mejor no hay que pasar por aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sin lugar a duda iba a sufrir muchísimo. Claro. Y bueno, sobre esto también seguiremos hablando a lo largo del programa. No sé si quieras empezar con, ya hemos dicho más o menos qué es la Semana Santa. Ajá. ¿O falta algo que agregar? Pues no, o sea que yo creo que también es algo como, claro que el protagonista, digámoslo así, es Jesús, pero más que el mismo Cristo, su
su obra, ¿no? O sea, su obra es la protagonista porque es su obra la que nos salva, por medio de Cristo, sí, pero es su obra la que nos da esta salvación. Y la verdad es que voy a comenzar a decirlo así. Sí. Espero que dé tiempo antes del corte. La verdad es que los últimos años de mi vida he vivido, pues he tratado de vivir al máximo la Semana Santa. Ahorita voy a ir a profundizar más, siempre me he ido de misiones, a excepción del año pasado, que pues como que dije necesito ahora vivir mi Semana Santa, pero desde otra perspectiva, tal vez no en una misión yéndome a alguna comunidad con algún movimiento o así, sino como vivir esa Semana Santa, pero con mi familia, que me dolió porque extraño auténticamente las misiones. Sí. Pero al final de cuentas, también y a esto vamos a ir, ¿no? O sea, a cómo vivir la Semana Santa, porque creo que una vez que empiezas a profundizar en el misterio y en la importancia de la Semana Santa, ya no es unas vacaciones intermedias, ¿no? Del semestre largo del año. Ya no son unas vacaciones intermedias, ya no es solamente, sino más bien es como el momento perfecto para volver a unirnos a Dios, ¿no? Y Sí, creo sí, que sí. o sea, como que Dios es muy sabio y sabe por qué tienen que pasar aproximadamente entre 3 y 4 meses después de su nacimiento para volver a vivir como un momento litúrgico muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. los dos momentos litúrgicos más fuertes de nuestra fe, pues es la Semana Santa y la Navidad, ¿no? O el Adviento también. Y prácticamente hay como 4 meses de distancia aproximadamente entre uno y otro, pero justo, o sea, estaba pensando, no tiene sentido que Jesús hubiera venido al mundo, o sea, la finalidad de Jesús o lo importante de la obra de Jesús, sí es que haya venido al mundo, pero lo que hizo en el mundo, ¿no? O sea, el cómo amó, el cómo vivió, el cómo se entregó y cómo fue coherente, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil como decir, tus pecados son perdonados, puedes irte en paz, ¿no? Sí. Al paralítico, a la prostituta, bueno, a la adúltera, perdón, es prostituta, a la adúltera, les hubiera dicho como, tus pecados son perdonados. Hubiera sido como super cursi, super hippie de parte de Jesús, que no, sí, que no sé qué, pero cuando llega el momento de ser coherente con lo que estuviste predicando 3 años, abiertamente, y cuando llega el momento de decir, es momento de con acciones ser coherente con lo que tú mismo estás diciendo, o sea, Jesús, digámoslo así, no se tienta el corazón, ¿no? O sea, dice como a darlo todo, ¿no? Porque es muy normal decir ay, sí, pobre, y vamos a ayudar a aquello, o vamos a defender aquella postura, y estamos en una sociedad que humanizamos, pero la realidad cuando llega la verdadera, por decirlo así, prueba de amor, que te huimos, que te compromete, huimos, ajá, que te compromete incluso a dar la vida misma, ¿no? Sí, nos quejamos mucho, cada quien, como tú dices, tiene sus posturas, pero cuando llega el momento de la verdad, digamos, incluso la crisis, o cuando te toca a ti y ya no estás criticando la realidad de otra persona o teniendo posturas sobre la realidad de otra persona, cuando te toca a ti, pues tendemos a huir, ¿no? Claro. Es lo que dices. Claro, entonces, o sea, incluso en ese tema, o sea, por eso también, pues, para el católico el martirio es el máximo testimonio de fe, ¿no? Porque no hay error. Si lo más importante que tenemos, que es nuestra vida, la damos por algo mucho más grande, que en este caso es Cristo, pues qué mayor testimonio quieres para dar a entender que Cristo existe, ¿no? Y digo, tenemos mártires a lo largo de toda la historia. Sí. Incluso ha habido mártires que a lo mejor en el instante no murieron y no están considerados mártires, pero que los torturaron, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de mi santo, ¿no? San Ramón Nonnato fue torturado por los musulmanes durante mucho tiempo, ¿no? Wow. Y realmente no murió mártir, pero murió debido a que cuando lo rescataron ya estaba muy debilitado en su salud, ¿no? Por toda la tortura que le hicieron padecer los musulmanes. Entonces, o sea, al final de cuentas, lo importante es este llamado también, justo a como a dar este testimonio de que Cristo, literal,
lo dio todo, ¿no? Como dirían por ahí, lo dejó todo en la cancha. Sí, ¿con qué motivo? Yo pienso que es justo lo que dices, dar este testimonio de que Cristo lo dejó todo en la cancha, pero sabiendo que Cristo venció. O sea, Claro. que a pesar de que Cristo lo dejó todo, pues él ganó el partido, ¿no? Entonces, él ganó y que ganó sobre la muerte, entonces no hay que temer. O sea, es una invitación también a no tener miedo ante el sufrimiento, ante Claro. la crisis. No, y de hecho hay una frase que creo que le queda, pues, mejor que le quedes a Jesús, ¿no? O sea, dándolo todo, lo ganó todo, Ujú. ¿no? Hasta la última gota de sangre. Y creo que también así, este es como este llamado en nuestra vida, o sea, como no tengamos miedo a darlo todo, incluso si tenemos que pasar por la cruz. Ujú. Si no importa a veces, sí, porque vamos a pasar muchas cruces, muchos calvarios a lo largo de toda nuestra vida, Ujú. pero estamos llamados a darlo todo porque ese calvario, ese via crucis, pues tiene un fin, tiene Sí. un momento último, acabará, pero lo importante es que al final de eso se gana todo, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué más ibas a decir, bro. ¿Cuánto nos falta para el corte? Un minutito. Un minutito. Pues bueno, sepan que a lo largo de este programa estaremos hablando de la Semana Santa, pero yo pensaría, o sea, viendo también el esquema que traemos, que para también seguir hablando sobre la Semana Santa hay que ir todavía un poquito antes, que es la Pascua, ¿no? Y ya en el siguiente bloque veremos un poquito también qué es la Pascua, por qué la Pascua, porque Ok. de aquí sale la Semana Santa. O sea, Claro. yo es más diría, o sea, sí, celebramos la Pascua después de la Semana Santa, pero es que sin Pascua no hubiera habido Semana Santa. Claro, Entonces, vamos a un bueno, pequeño corte. vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Y bueno, ya estamos de vuelta con más de Jóvenes Soñadores. Y aquí Emi está intensamente buscando unas citas bíblicas. Así es, pero antes de hablar sobre esa cita bíblica que es muy bonita y que justamente habla del sufrimiento, pues vamos un poquito a lo que es la Pascua, como habíamos dicho en el primer bloque. La celebración de la Pascua pues comienza con los judíos. Y Pascua significa en sí El paso del el Señor. paso del Señor. El paso del Señor, ¿Por qué pasó el Señor? pues el paso del Señor, porque es justo en este momento del Éxodo. O sea, es decir, cuando los egipcios tenían dominados a los israelitas, sometidos esclavizados. y esclavizados a los israelitas, y entonces pues llega El Moisés, Moisés. el Moi, pero inspirado por el Espíritu de Dios y también mandado por Dios para liberar a su Al pueblo, pueblo. para liberar a su pueblo de la opresión del faraón. El faraón. Después de muchas cosas que tuvieron que pasar para que el faraón se diera en liberar al pueblo judío. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues las 10 plagas. Ajá, las 10 plagas, pero ¿qué fue lo que pasó después? Ya los soltó, ya iban prácticamente a punto de salir de territorio egipcio. El faraón se arrepiente Y los persigue. y los empieza a perseguir. Sí. Bueno, pero entonces la Pascua pero no, la Pascua es un poquito antes. es un de poquito eso. antes, Sí, justamente, sí, justo, porque justo. porque es el paso del Señor con la última plaga que mandó con Moisés. Y esta última plaga, que incluso, o sea, Moisés lo advierte al faraón para que ablandara su corazón, pero no, al contrario, el faraón endureció su corazón y no quería dejar salir a los israelitas. Entonces Dios dice, bueno, pues yo voy a llevarme a todos los primogénitos. Sí, dijo, pasará el ángel de la muerte Ujú. y dará muerte a todos los primogénitos de Egipto. Y dará muerte a todos los primogénitos de Egipto, pero no solamente de la especie humana, a primogénitos también de los animales. Sí, también de los animales. De los animales, incluso también yo podría pensar de los mismos israelitas, que allí es cuando él instituye también, pues... La cena de Pascua, o sea, Ajá, la ¿qué es cena lo de que, Pascua. qué es lo que les dice? Para que cuando pase el ángel de la muerte sepa que no debe de entrar en esa casa, van a tener que matar un cordero, Ajá, un cordero. van a tener que drenarle su sangre Justo. y van a tener que dibujar con la sangre. con la sangre del cordero en sus puertas, ¿no? Sí. No sé no recuerdo exactamente qué tenían que dibujar, pero Pues solamente poner una marca, aquí Ujú. dice en la Biblia, y marquen con la sangre el dintel y los 2 postes de las puertas. sí, no, nada más era
los costados y la Sí. parte de arriba, ¿no? Porque Sí, el justo. Señor pasará para castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos. Justo. Entonces, este es el paso del Señor, yo Ahora, lo diría, ¿no? también Sí. ahí empieza también como una de las tradiciones del pueblo judío, que era la cena de Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque este castigo no quería que los israelitas quedaran indolentes a este castigo a los egipcios, sino más bien que hubiera también como un sentimiento de, no sé si llamarlo empatía, pero sí también una actitud de conversión, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. Porque Dios hizo algo por ellos que normalmente no haría por cualquiera, Sí. y entonces les pide que cenen con panes sin levadura, hierbas Sí, 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 amargas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí también empieza tanto la tradición de la Pascua, como después también de ahí se deriva parte de lo que era el Shabbat, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho también, o sea, los judíos celebran el Pesaj, que es literalmente la Pascua, ¿no? Y tratan de conmemorar, pues, conmemoran todos estos sucesos también de la Pascua con una cena, con unos ritos, entonces es... Entonces muy bonito. ya al final pasa esto, mueren todos los primogénitos de Egipto, y entonces el faraón deja ir al pueblo, ¿no? Deja ir al pueblo. Y es justo en este momento cuando el pueblo es liberado. Es liberado. Digamos, liberado de la opresión de los egipcios. Ya después, pues bueno, siguen en persecución hasta que Moisés también divide el mar. El mar rojo. Es el mar rojo, lo divide en dos. Lo divide en dos y ya... Y cuando pasa el último judío por el mar rojo y a mitad del camino Sí, que iban sí, los sí. egipcios, se cierran las aguas. y todo el ejército egipcio junto con el faraón se ahogan, Se ¿no? ahogan. O pues quedan muy mal. Quedan Los muy pobrecitos. No, pero creo que hasta justo en el Mar Rojo hay vestigios, no sé qué tan cierto sea este dato, pero lo vi en algún programa de alguna cadena seria que sí existe o sea, sí existen restos egipcios sumergidos en el Mar Rojo de soldados, ¿no? Sí, sí. De ejército egipcio. O sea, carrozas que todavía quedan y así, ¿no? Pues habrá que comprobarlo porque es súper interesante. Pero bueno, aquí con la Pascua es justo este momento de la liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, se llama también la Pascua y luego comienzan a hacerlo cada año para conmemorarlo. Porque pues literalmente fue el día que Dios salvó. Los liberó. De la esclavitud. Y ya todavía más con el Mar Rojo, ya después tuvieron sus desiertos, pues pasaron por un desierto, sus crisis, sus sufrimientos, pero el momento clave de cuando liberó al pueblo fue en este momento, ¿no? Ahora, también es importante esto que no sé, yo creo que si fuera Dios yo me hubiera desesperado. O sea, la verdad es que yo amo la paciencia que tiene Dios para con el ser humano, porque con toda esta liberación de esta esclavitud, así como muy puntual o muy evidente, no solamente estaba hablando de una esclavitud fisiológica o de una condición social, cultural, ¿no? Sino también estaba hablando de una Pascua, del paso del Señor para liberar del pecado, Claro. la esclavitud del pecado, y pasar a la libertad de la vida en Dios, ¿no? Sí. Y que los judíos, o tal vez entendían, pero tal vez a cada rato se les olvidaba, o de plano no terminaban de entenderle ni a los profetas. Pues pasaron generaciones y generaciones antes de que este mensaje fuera todavía más evidente, ¿no? O sea, porque vinieron profetas para hablar de ello, y hay también otros libros de la Biblia que tratan de ese tema de que te liberé de la esclavitud, pero ya no era, Yo no hablaba como de una ya, esclavitud, de una esclavitud física. física, sino de la esclavitud espiritual del pecado, ¿no? Claro, no, y sí o sea, aquí de hecho el cristianismo aterriza todas estas ideas del pasado y por eso la Biblia contiene todas estas enseñanzas y por eso Jesús también es judío, porque toma esto y nos dice, es que el mensaje en realidad es ese, ¿no? O sea, yo los he liberado de la esclavitud, de la opresión, pero del pecado. El pecado, pues, retóricamente, pues, es Egipto, ¿no? Y que nos tenía bajo su poder. Y Dios llega, el paso del Señor, Dios llega en la Pascua y nos libera. Pero esto también pasa hoy en nuestros días. Bueno, desde la Pasión de Cristo, que ahorita fuimos de hecho a la Semana Santa y ya estamos por vivirla. Pues hay aquí imágenes hay palabras, imágenes que se repiten, ¿no? Y que también
coinciden del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Dios, siendo el primogénito, pues Él se sacrifica por todos nosotros. Y era necesaria una expiación, como tú habías dicho, del Cordero Pascual. Incluso Dios dice, pues voy a herir a todos los primogénitos. O sea, hay muchas palabras que se repiten y que Dios dice, ok, ya no es necesario que ustedes lo hagan, yo mismo lo voy a hacer. Que después los padres de la iglesia, los primeros hombres sabios y los primeros teólogos del cristianismo lo ven como, o sea, muchas cosas importantes que suceden en el Antiguo Testamento son prefiguraciones de lo que sucede en plenitud con la revelación de Cristo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento son prefiguraciones, justamente. Desde el arca, desde incluso el primer hombre, Adán, o sea, y la figura de Jesús como el nuevo Adán, Eva como de la nueva creación, y María como la nueva Eva de la nueva creación. También Isaac y su padre Abraham como el sacrificio del hijo con el padre. Padre, exacto. Entonces, y luego también el arca de Noé, como el bautismo también de toda la iglesia, entonces sí, todo está lleno de. Y también contrastes, por ejemplo, Pentecostés con la Torre de Babel, ¿no? Con la Torre de Babel. Si por la Torre de Babel el ser humano se dejó de tener esta facilidad de comunicación porque ya existían muchos idiomas y con el Espíritu Santo eso se sana, ¿no? Con Pentecostés, ¿no? De repente se habla en todas las lenguas de las personas que estaban ahí presentes, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa con todas estas cosas que perdimos antes y que luego Dios nos las devuelve? Pues no es que Dios simplemente nos haya querido quitar todas estas cosas porque sí, sino que realmente Él quería que nosotros lo quisiésemos a Él. O sea, quisiésemos todas estas cosas. Quisiésemos ya no estar sometidos bajo el poder de Egipto. Y de hecho esto lo vemos en el mismo Éxodo, cuando pues todo el pueblo de Israel está en Egipto, volviendo al tema de la Pascua, y se quejan con Moisés diciéndole, Moisés, tú nos sacaste de nuestro país. Tú nos sacaste, no, de Egipto. Tú nos sacaste de Egipto. De Egipto, o sea, pero de Goz. Y nos trajiste a ese desierto cuando en para Egipto, morirnos de hambre. Para morirnos de hambre. Éramos esclavos en Egipto, pero lo teníamos todo, ¿no? Éramos esclavos en Egipto, pero lo teníamos todo. Pues es la misma ilusión que nosotros vivimos bajo el pecado. O sea, que creemos que tenemos todo bajo control, pero en realidad no tenemos nada, o no tenemos lo que más plenos nos podrían hacer. Entonces es justo Dios quien dice, ok, pues para enseñarte lo que yo te podría dar, antes te tengo que sacar de esa realidad que estás viviendo. Y claro, vas a pasar por un desierto, claro. Va a ser difícil. Y yo el otro día en una oración, de hecho le estaba contando a Ana Paula, yo me quejaba de esto, porque yo decía, Dios, yo te he pedido ayuda y no me respondes inmediatamente, ¿no? Y por más que te pida, no me respondes. Pero, o sea, yo sentí allí, le decía a Ana Pau que Dios me la aplicó. Porque él decía, ok, tú me pides, pero no te relacionas conmigo. Y yo lo que quiero, o sea, sí, tú sabes que yo te puedo conceder todo lo que tú quieras, pero si te relacionas conmigo, si tú me haces tu padre. Porque un padre, le decía a Ana Pau, no consiste en... O sea, un padre no es aquel que solamente escucha lo que el hijo quiere y el padre se lo concede. Un padre es aquel que se relaciona con su hijo y que adopta a su hijo, lo educa y que el hijo lo quiere y que el hijo se quiere relacionar con el padre y quiere aprender del padre. Y se deja llevar de la mano por el padre. Se deja llevar de la mano con el padre. Eso es lo que Jesús, lo que Jesús predica y lo que Dios desde un principio quería con nosotros. Pero claro, nosotros, bien obstinados, queríamos tener todo bajo control, queríamos parecernos a todas las naciones, queríamos parecernos evidentemente a Egipto, que era la nación más poderosa de ese tiempo, y no podíamos ver la riqueza que era Dios Padre. Incluso la misma libertad, ¿no? De saber que entre comillas podías ya hacer lo que quieras, ¿no? Justo. Ya ni siquiera porque Dios venció a todos los ídolos, a todos los dioses hechos por los egipcios en las plagas. Claro. Porque justo, ¿qué son las plagas? Pues es una competencia, de hecho. Es un concurso entre el Dios de Israel, o sea, nuestro Dios, el Dios, contra los dioses egipcios. Que de hecho, o sea, cuando Moisés en un primer momento convierte su
su callado, su callado. en una serpiente por el poder de Dios, del Dios judío, del Dios cristiano, del Dios vivo. Pues entonces también los egipcios hacen su hechicería y dicen, por el dios Ra y todos estos dioses egipcios, nosotros también podemos hacer lo que tú haces. Y entonces empieza este concurso de todas las plagas. Y evidentemente, si ustedes leen la Biblia y si ustedes ven incluso a través de la historia, pues Dios gana. O sea, pero Dios, nuestro Dios. Pero o sea, es un mensaje clarísimo de Dios diciendo, yo soy tu Dios. Claro. Y yo te libero de la opresión. Justo, y bueno, yo creo que, o sea, como que después de esta Pascua, pues sabemos que a lo largo, o sea, primeritito, la primera alianza que hace Dios con su pueblo, que es las primeras tablas de la ley en el monte, uh-huh. Alianza con su pueblo. Con su pueblo, claro. A pesar de que ya lo había hecho con el ser humano. Sí, sí, lo hace con su pueblo. Pero ahora lo hace ya con un pueblo. Con un pueblo en específico, sí. ¿No? Y ¿qué sucede? Baja Moisés y ve que están adorando. Y van a un becerro de oro, de oro. No sé, va a sonar muy extremo mi ejemplo, pero no sé, como si te casaras con alguien, te casaste, te fuiste a vivir con esa persona, sales confiado el primer día a trabajar, pues, o sea, sales el primer día a trabajar y encuentras a la persona con la que te casaste con otra persona, ¿no? Sí. O sea, sí. Así, esa es, digamos, también en cierto punto una pasión que tiene todo el tiempo Dios con su pueblo, ¿no? Sí. Y estas infidelidades que va teniendo a lo largo de toda la historia, sí. Y que tiene que haber un momento en el que Dios tiene que finiquitar y liquidar todas esas infidelidades, ¿no? Que no las quiere finiquitar con un castigo y por eso no castiga a nadie, uh-huh. ¿No? O sea, lo que deja pasar a lo largo de todos los éxodos que tuvieron los judíos, porque no solo fue el del desierto. El del desierto, sino fue la conquista de los babilonios o persas. Ajá, o sea, fueron tanto de los persas, de los babilonios, de los helenistas, y bueno, por último de Roma, ¿no? Así como a bote pronto. Sí. Pero al final de cuentas, Dios decía como, es que todo lo que vivieron los judíos estos éxodos fueron más bien consecuencias de sus actos, no fue porque Dios lo quisiese, ¿no? Uh-huh. Como que Dios los estuviese castigando. Era porque ellos se separaban de Dios. Aunque la lógica indicaba que se necesitaba un castigo, Dios es, yo no los quiero castigar, claro. ¿No? Pero ¿cómo remediar todas estas infidelidades? Me voy a ofrecer a mí mismo. Sí. ¿No? Sí. No, y sí llega un momento donde también, porque Dios constantemente mandó profetas, como tú dices, y mandó, o sea, después ya de cuando llegan a la tierra prometida, que justo era esto que les prometía, pero que pues no había pues paz sin un poquito de sufrimiento, no había como... Y aparte, si lo ves geográficamente, es absurdo que hayan caminado 40 años. Ah, claro. En una peregrinación que les hubiera durado, cuando mucho, 40 días, ¿no? Y es que eso te dice cómo también el ser humano o el pueblo de Israel se obstinó tanto en lo que tenía antes, que no quiso ir por lo que quería y era mejor, o sea, por lo que quería Dios y era todavía mucho mejor. Y que le pasa mucho al ser humano en su vida, ¿no? Tiene esta pasión de tener esta distancia entre lo que el corazón desea y lo que está acostumbrado a hacer, ¿no? Sí. Entre su llamado y su necesidad de caminar, de hacer sus propios caminos. Claro, ¿no? Y si el pueblo de Israel hubiera escuchado a Dios, hubieran llegado en 6 días a la tierra prometida y todos hubieran vivido felices, claro, todavía con dificultades porque es la tierra, pero... O sea, no hubieran estado 40 años en el desierto. Si estuvieron 40 años en el desierto es porque justo aquí la Biblia dice que ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo de entrar a la tierra prometida porque ya la habían visto. O sea, ya pasaron los 6 días y vieron la tierra prometida. ¡Wow! Está padrísima, hermosa. Pero ¿qué crees? Hay gigantes. Hay personas muy, muy grandes acá, fuertotes. Nos van a hacer, ¿no? Y nos van a hacer añicos. Nos van a hacer añicos. Tuvieron miedo. Y Dios decía, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. Y si vieron todas las proezas que hice en Egipto, ¿por qué no habrían de creer que yo lo haría también acá con ellos? ¿No? Claro. O sea, y entonces ellos tuvieron miedo. Y por ese miedo, pues ellos se obstinaron y se quedaron 40 años. Claro, y que también ese es el miedo que hoy muchos vivimos de tener un encuentro con Dios, ¿no? A pesar de que sabemos que con Dios no va a haber nada malo, sí. pero
pero da miedo encontrarse con Dios porque da miedo que Dios te revele quién eres, ¿no? Porque te lleva a comprometerte. Es un proceso salir del pecado, salir de este desierto, ¿no? Para llegar a la tierra prometida, pero vale la pena, es un salto de fe, como diría Miles Morales en la Miles Morales, sí. De pero Spider-Man. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Ah, no, le dice Peter Parker. ¿Qué es eso? No se escucha nada, ¿verdad? Es que ya estamos de vuelta con Jóvenes Soñadores. Es que no se escuchó la cortinilla. No se escuchó la cortinilla. Nosotros aquí estábamos un ratito en el corte. Pues bueno. Ya, vamos a terminar con lo que es la Pascua. Ya terminamos. Ya terminamos, ¿no? Nada más hay que recordar que justamente Jesús, quien da plenitud a los profetas, a la ley y a los profetas, él mismo dice, yo doy plenitud a la ley y los profetas. Y Moisés es la figura de la ley, mientras que también es figura de los profetas, pero todavía Elías, ¿no? Uh-huh. Moisés y Elías son figuras de la ley. Están ahí. Ajá, y entonces Dios le da plenitud a la ley, pues le da plenitud a la misión de Moisés. Jesús, ¿no? En la segunda persona de la Trinidad. Y entonces él, dándole plenitud, pues dice, yo les vengo a revelar lo que fue la Pascua en realidad. Y en revelar qué fue la Pascua en realidad, voy a hacer otra vez esa Pascua, pero para que se den cuenta que realmente los estoy liberando, ya no de una opresión física, sino de la opresión del pecado. O sea, una opresión espiritual, ¿no? Que sí, es un proceso, como decíamos, o sea, hay que pasar por un desierto, hay que, a veces sí, tardar 40 años, algunos menos, otros más, pero lo importante es que al final llegamos a la tierra prometida si le hacemos caso a Dios. Y de esto se trata la vida, también de llegar al descanso y tratar de vivir lo mejor que pudimos. Pero bueno, ahora, con todo esto que hemos escuchado de lo que era la Pascua, pero también ahora con Semana Santa, ¿cómo vivirla? O sea, ¿cómo podemos tratar de vivir profundamente esta semana? Y hace ratito estaba escuchando, sin importar, porque hay muchas formas, ¿no?, de vivir la Semana Santa, o muchos medios para vivir la Semana Santa. Si eres una persona que está en ciudad, que probablemente no va a salir de su casa o así, vivirla y tratar de ir a toda la Semana Santa a misa para conocer pues todo lo que vivió Jesús en estos días antes de su pasión, muerte y resurrección. Sí. Es como algo que es 100% recomendable, ¿no? Es algo 100% recomendable para tratar de profundizar en los misterios, sobre todo de los evangelios. También en los días que hay solamente primera lectura, en los días que también hay segunda lectura, pues nos marcan cómo está esta cohesión, o cómo está este anticipo y también después posteridad a la vivencia cristiana en relación al evangelio de ese día. Sí. Los evangelios van a ser muy acertados en esa semana. Bueno, desde el inicio de la Cuaresma han sido muy acertados. Todo el tiempo litúrgico son muy acertados. Y que o sea, todo el año, pues. Es importante saber que, por lo menos, a ver, sí, de lunes a viernes, las lecturas siempre van a ser las mismas, sin importar el año litúrgico, sin importar. Pero aquí lo importante o lo esencial es que son de las pocas lecturas que no varían, porque tienen algo sustancial, algo fundamental, algo que no podemos pasar por alto año con año. Sí. Ahorita de las que me acuerdo es creo que era María, la que le lava los pies a Jesús. Sí. Y lo perfuma. Pues aquí las tengo. Y que hasta Judas dice, Señor, con ese perfume hubiéramos podido venderlo en 300 monedas y Judas, ¿no? Judas Iscariote, sí. Y hubiéramos podido venderlo en 300 monedas y hubiéramos ayudado a los pobres, ¿no? Pero Jesús es como, sabes que no solo íbamos a ayudar a los pobres, ¿no? Sí. Jesús tiene una sensibilidad, o tiene una sensibilidad para darse cuenta de las intenciones ocultas. Y entonces, pues bueno, o sea, van sucediendo cosas, ¿no? Para no alargarnos tanto. Si vamos a quedarnos en nuestra casa en Semana Santa, les recomendamos que vayan a las misas sea el lunes santo, sea ya los que son obligatorios es domingo,
jueves, viernes y domingo de resurrección. Claro. Bueno, el sábado en la noche, pero El tríodo pascual, que El tríodo comienza pascual. desde el jueves. desde el jueves. Y que de hecho el tríodo pascual es como una misa larga, porque Exacto. no paras de celebrar la pasión. O sea, no paras de celebrar Sí, justo... o sea, la misa es la pasión, vamos. O sea, el jueves es la última vez que se celebra misa como tal, Ajá. porque es la última vez que se hace consagración. Sí. El viernes no se consagra, hay solamente una celebración de la palabra. sí, sí, sí. Y hasta el sábado en la noche, que en el... El viernes se adora la cruz. El viernes también se adora Es la el cruz. único día donde se adora la cruz. Exacto, Y donde es posible adorar otra cosa que no sea la Eucaristía. exacto. ¿No? Entonces, porque pues Jesús murió también en la cruz. Y bueno, es una misa muy larga que comienza desde el jueves, luego viernes, sábado, hasta el domingo de la Domingo. resurrección. Bueno, O desde el sábado en desde la la noche. noche, desde la noche Por- del jueves hasta el domingo en Hasta la el, mañana. no, el sábado en la noche, porque ya el sábado en la noche... Ah, sí, hasta el sábado en la noche. Tienes Porque toda la razón. tenemos esto, lo que es el lucernario, en donde Sí, sí, sí. se hacen las 7 lecturas, donde Acuérdense ¿cómo se que llama? los judíos dividen vuelve- el tiempo se de vuelve a distinta cantar el manera. Gloria, porque no se canta el Gloria desde el jueves, Sí, sí, sí. no se canta el Gloria, ¿cómo se dice esto? Se abre la Gloria porque Jesús resucitó, y para el judío justo el día comienza en la noche anterior al día, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, De ahí que pues, las vísperas, ¿no? Yo creo. ajá, exacto. Entonces, o sea, realmente estamos viviendo, justo como decías, una misa larga, una misa que dura 3 días, Desde la noche del jueves desde la noche del jueves hasta el hasta sábado. la noche del sábado. Ajá, Sí, sí, sí. exacto. Porque ya el domingo de resurrección, digo... Es no- celebrar. Es celebrar, ya. Es celebrar. Y si te ha tocado estar en una misa del Sábado Santo, o sea, para mí es una de las misas, o es la misa que más me gusta, es hermosa, en la noche es, Sí, sí, sí. es preciosa, cómo empieza como que nuestra esperanza cristiana empieza como una velita. Que se toca la campana en todo el encendida. Gloria. Sí, justo. Pero espérate, es que es por partes. Empiezan o sea, a cantar cómo Resucitó. cómo nuestra esperanza cristiana está en una lucecita, en una velita chiquita a punto de apagarse, y cómo se va pasando a los demás, y esa luz se va acrecentando, Sí, acrecentando, tienes razón. hasta que se llega a un punto en donde se abre la gloria y todos empiezan a cantar gloria al Señor, se encienden El todas fuego las nuevo. luces, exacto, se apagan se apagan. Se encienden todas las luces, se quitan todos los velos, se descubren todas las figuras, Hay globos, se viste el confeti, altar. todo. O sea, es De blanco, ¿no? o sea, También, de sí. blanco, o sea, es algo precioso. Sí, la tradición es muy hermosa. Amigos, mi recomendación es que si bien no pudieron vivir la cuaresma conforme también recomendábamos en los episodios anteriores, que era como reflexionar, peregrinar, que era justo el momento propicio a conocer a Dios, porque esa es la misión realmente de Dios. O sea, que volvamos a Él, pero por el medio del conocimiento perfecto de Él, que esto dice San Pablo también, por el conocimiento perfecto, Y permitir que por se intimar con Él, por que hacerlo se- nuestro Padre, por hacerlo permitirse nuestro... que se deje revelar, ¿no? Sí, por hacerlo nuestro novio, nuestro amigo, nuestra persona con la que debemos a fuerzas de estar. Entonces, pues podemos empezar esto ahorita en la Semana Santa y reflexionar. Porque de esto se trata, y de esto se trató la Cuaresma, hasta el Jueves Santo, que es su pasión. Porque no puede haber pasión sin antes haber habido conocimiento, No. sin antes haber intimado con Él. O sea, del mismo modo se puede explicar el tiempo oculto de Jesús, que fue para conocer al Padre, que fue para aprender a amar al Padre. Y Él vivió, pues ya lo logró, profundamente amando al Padre, enamorado del Padre y enamorado también de su iglesia. Entonces se puede entender que en todo este proceso largo, pues la misión de Jesús fue enamorarse, fue conocer. Así como cualquier humano que desde bebé no tiene todo el conocimiento ya hecho, sino que Dios mismo, o sea, se rebajó y quiso hacerse como nosotros, pero para empezar desde cero. Y entonces en este empezar desde cero fue conociendo al Padre, fue conociendo a su iglesia, fue enamorándose hasta llegar en ese momento que tenía que dar la vida. Porque no puedes dar la vida si no estás enamorado. Esto lo hablábamos el otro día en un retiro, porque el amor es tan fuerte como la muerte. Y solamente puedes morir por algo que realmente amas muchísimo. O sea, y esto nos mueve, esto nos motiva. De aquí que Jesús dio mismo la vida por todos nosotros, porque realmente murió, pero amando. Y de este modo podemos morir por un familiar, podemos morir por nuestra pareja, podemos morir por el mismo Dios, podemos ser mártires también. Y bueno, Esta es la recomendación espérate. para poder vivir la pasión.
Y vivir la Semana Santa, sí, te vas a quedar en tu parroquia, o incluso si sales de vacaciones, pero dices como, bueno, a lo mejor va a ser muy difícil que si te vas a Cancún te encuentres una ve a la playita cerca de la zona hotelera, ¿no? Ve a la playa, ve el mar, ve la creación de Dios. Exacto, ¿no? Date por lo menos 30 minutos de tu día. Date 30 minutos de tu día. Date cuenta que esa agua es imagen también del Espíritu. Date 30 minutitos para meditar sobre la pasión de Jesús, ¿no? Ve cómo el agua corre a través de tus dedos. Y di, bendito Dios, que creó los mares, ¿no? Entonces, pero dense esa oportunidad. Y por último, si tienes la enorme bendición, como lo hemos tenido Amy, creo que también Ana Paula y yo, de irte de misiones, pues aprovecha. Si no puedes buscar en Instagram, puedes buscar donde hay misiones. Te recomendamos las de Amigos en Cristo, pero ya están cerradas, yo creo, no sé la verdad. Bueno, yo creo seguramente los Amigos en Cristo son muy abiertos. Sí, seguramente va a haber uno que otro lugar por ahí abierto. O en la misma parroquia también. En tu misma parroquia puedes buscar a la pastoral juvenil, que seguramente también van a hacer misiones. Sí. Pero la realidad es que las misiones cambian la vida. Y las misiones, sí, justo a mi persona, como les decía hace rato, me dio un sentido tan profundo de conocer la Semana Santa que ya no me imaginaba mi Semana Santa sin años misiones. Después sin misiones. A mí me cambiaron las misiones y lo he dicho en programas anteriores. La vez que me fui de misiones a Perú y durante 10 meses, pues me cambió la vida a mí. Y es justo este mandato misionero que nos da Dios. Él dice, bueno, yo muero por ustedes, yo doy la vida por ustedes, pero si ustedes quieren ayudarme a salvar a tantas almas, pues ustedes imítenme y hagan lo mismo que yo. Y esta es su misión, por eso las misiones, ¿no? Mateo 28:20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo las mismas cosas o diciendo las mismas cosas que yo les he enseñado, y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto nos vamos. ¿Sí? Todavía no, faltan 4 minutos. Faltan 4 minutos. Es que sonaba muy bien. Faltan 4 minutos. Hasta se rió Cari. Pero yo estaba a punto de darle clic, de bueno, está bien, pero no. O sea, esa es la invitación, amigos, a que vivan su Semana Santa profundamente, que la vivan cristianamente. Y ahora sí podemos, bueno, es que ya se me fue la inspiración. Pero creo que algo que es que déjense sorprender por Dios en esta Semana Santa. Dios tiene regalos para nosotros en esta Semana Santa de conversión, principalmente de conversión, ¿no? Pero también sí, de volver a encontrarnos con nosotros mismos, volver a encontrarlo con Él. Y me ha tocado, he sido testigo de testimonios impresionantes de personas que han vivido como profundamente la pasión durante el Via Crucis. Y esto no es solamente claro, porque el viernes es el Via Crucis. Claro, el Via Crucis. Se vive el Via Crucis. Que son las 14 estaciones, digamos, o los 14 momentos clave de Jesús caminando hasta su cruz. Claro, y he tenido momentos impresionantes realizando la procesión del silencio, unas experiencias con María profundas, intensas. Lavando los pies. En el lavatorio de los pies. A mí no se me olvida la primera vez que me tocó hacerlo, que fui a unas misiones como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y me tocó pues hacer la representación y lavarle los pies a unos niños, ¿no? Uh-huh. Y fue una experiencia muy profunda. No puedo describirla con palabras, pero fue una experiencia muy profunda el poder estar como en ese momento al servicio de estos pequeños, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que el mismo Dios en la Biblia, incluso el mismo Pedro lo dice, se pusiera a lavar los pies? Claro. Es Dios. Y nosotros no somos ni dignos de desatarle las sandalias, por ejemplo. Y ahora Él nos está lavando los pies. Claro. Pues entonces... Y si no nos lava los pies, no tenemos parte con Él. Si Él logró imitarnos a nosotros podemos imitarlo a Él. Entonces, ahora sí con esto nos vamos. Les recordamos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, si crees que no aprovechaste esta Semana Santa, pues recuerda que todos los días es un día nuevo, cada misa es una pasión de Cristo, entonces tienes chance de enamorarte y de vivir profundamente. Vivir profundamente, pero si tienes la oportunidad
o incluso ni siquiera te lo has planteado, plantéatelo, Sí. vive profundamente esta Semana Santa, vívela, me encanta como le dice un sacerdote, ¿no? Vívela a tope con Cristo, vívela a tope con Jesús. Es español de casa. ¿No? Es español. Pero vívelo a tope con Dios. Y te prometo que va a ser una experiencia que va a transformar tu vida. Sí. Y que no vas a querer vivir la Semana Santa como la habías vivido antes, ¿no? Solo quiere relacionarte. O sea, solo él quiere Y relacionarse quiere contigo. que realmente te unas a él y él unirse contigo. Porque es lo que más felicidad te va a dar. Justo. Entonces, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y he aquí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es Jóvenes Soñadores y nos vemos en el siguiente episodio. Ok, lo tiraste bien. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.